Bendito Señor, quiero suplicarte que ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestros pensamientos, que tu Espíritu Santo dirija el estudio que vamos a hacer, para que de esta manera, Señor, podamos ser obedientes a lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Hay un dicho que tal vez ustedes hayan escuchado que dice: crea fama y échate a dormir. Es decir, que una vez que alguien ha creado una fama, que es conocido por algo, después es difícil que se quite esa fama, que se quite ese nombre. Si alguien acostumbra siempre llegar tarde, ya cuando empiezan a hacer planes, la gente dice: no te preocupes, él va a llegar tarde, él va a llegar después, ¿no? Es ya su fama. Alguien es muy bromista y de repente dice algo, aunque sea en serio y ponga cara seria, la gente dice: no, se me hace que nos está bromeando, y están esperando a que diga la broma, aunque lo esté diciendo muy en serio. Es decir, a veces cuando ya se gana un nombre, parece que no importa lo que una persona haga, ya se le va a quedar como esa fama. Bueno, eso es justo lo que le estaba pasando a la iglesia de Sardis. Había hecho un nombre, había hecho una fama, tenía una reputación. Y eso era su característica principal. Eso era lo que tenía a cuestas, era lo que la distinguía. Y como ustedes se han dado cuenta, en las pasadas cartas que hemos estado estudiando a las iglesias de esta zona que se le llamaba Asia Menor, el apóstol Juan, que estaba preso, que estaba recluido, que había sido llevado como castigo por predicar la palabra de Dios, había sido llevado a la isla de Patmos. Y allí en la isla de Patmos había recibido una revelación de parte de Dios, en donde Jesucristo se le aparecía triunfante, glorioso, poderoso. Y el Señor Jesucristo le da la indicación de que escribiera cartas a 7 iglesias que estaban allí en Asia Menor. Y hemos estado estudiando cada una de estas cartas, comenzando con Éfeso, la iglesia que había olvidado su primer amor. Luego la iglesia de Esmirna, que era una iglesia sufriente, una iglesia que había sufrido, y el Señor le dice: bueno, y vas a sufrir todavía más, sé fiel hasta la muerte. Luego había venido la iglesia de Pérgamo, esta iglesia que estaba en un lugar en donde vivía Satanás, donde tenía su trono Satanás. Bueno, el Señor les dice que tenían que echar afuera a gente que predicaba doctrinas erróneas, lo mismo que en Tiatira estaban tolerando a una mujer que, como Jezabel del Antiguo Testamento, estaba engañando a la iglesia. Hoy llegamos a esta iglesia. Bueno, antes de leer lo que está aquí en Sardis, lo que les quería mencionar es que en cada una de las cartas, el Señor comienza por decirles, por reconocerles algo que estaban haciendo bien. En el caso de Éfeso, si ustedes se acuerdan, ellos habían permanecido fieles, ellos habían sido trabajadores, sus obras eran poderosas. Incluso en la ocasión pasada, la semana pasada, estábamos leyendo acerca de la iglesia de Tiatira, que el Señor les reconoció que sus obras habían ido de menos a más, habían crecido al paso de los años. Ahora, cuando llegamos a Sardis, nos damos cuenta de que el Señor no les reconoce nada. Esta es probablemente la peor de las iglesias,
¿Por qué? Porque el Señor no les reconoce nada. No les dice que hayan hecho nada bueno. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podría una iglesia sobrevivir si no estaban haciendo nada bueno? ¿Cómo puede una iglesia mantenerse en pie si delante del Señor no están haciendo nada? ¿Cómo pueden? ¿Saben por qué? Porque tenían un nombre. Porque en el pasado ellos habían sido una buena iglesia. Ellos habían sido buenos cristianos. En el pasado ellos habían hecho cosas grandes. Tenían una reputación de que predicaban, tenían una reputación de que hacían buenas obras, tenían una reputación de que evangelizaban, de que alababan al Señor, tenían el nombre de iglesia cristiana. Digamos, ahí en la fachada, si existieran las iglesias como hoy las conocemos, tenían esa reputación. Pero pasó el tiempo y se confiaron de su reputación. Se confiaron de su nombre. Todo lo que les quedó fue el nombre. Y ellos dejaron de hacer lo que un cristiano, lo que una iglesia debería de hacer. Dejaron de hacerlo. Y al dejar de hacerlo, decían, bueno, pero tenemos la reputación. Todos nos conocen porque somos buenos cristianos. Vean lo que dice allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Lo voy a leer, sígame con su vista, por favor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Jesucristo, en esta carta que acabamos de leer, de apenas 6 versículos, escribe a la iglesia en Sardis con un tono de urgencia. Está por así decir, esta iglesia está llegando a la sala de urgencias, como quien ha estado sufriendo por mucho tiempo y la salud va decayendo, y de repente llega a la sala de urgencias con los últimos latidos. Con esa urgencia el Señor se dirige a ellos y les dice: esfuérzate por mantenerte viva. Estás en las últimas. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Tienes que esforzar, trabaja por mantener vivas las brasas que están a punto de apagarse. Noten cómo comienza el versículo 1, cómo comienzan todas las cartas que hemos estado estudiando. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. La ciudad de Sardis estaba situada a unos 80 kilómetros, algo así como unos 45 millas al este de Esmirna. Si ustedes ven ahí en su Biblia de estudio, a veces traen hasta el final unos mapas, se van a dar cuenta que la ruta que
Juan ha estado siguiendo al enviar las cartas, va siguiendo una especie como de semicírculo, una especie así como de una espuela de caballo, y ya llegó al tope en donde estaba Esmirna y ahora baja hacia Sardis. Sardis tenía una particularidad geográfica. Su particularidad es que tenía una posición estratégica especial. Era una de estas ciudades que todos, especialmente en las épocas en donde venían los ejércitos a tratar de conquistar, todas las ciudades que quisieran tener esa posición. ¿Por qué? Porque de un lado, o rodeando a la ciudad, había un gran risco, es decir, un gran peñasco prácticamente inescalable, no se podía escalar fácilmente. Y por el otro lado, una sola entrada. Es decir, cuando algún ejército enemigo quería entrar o conquistar o pelear contra la iglesia de Sardis, solamente había una entrada. Pero para fortuna de los de Sardis, tenían una visión hacia esa entrada. Entonces, cuando se acercaba algún ejército enemigo, acuérdense, por atrás estaban protegidos por aquel gran risco, aquella gran peña que no se podía escalar, y por enfrente, cuando se acercaban, el ejército de Sardis fácilmente defendía la ciudad. Entonces, Sardis, la iglesia de Sardis tenía la reputación de que nadie la podía conquistar. Bueno, esa era su fama. Ahora, ¿qué sí la pudo conquistar? Un terremoto. En el año 17 después de Cristo vino un gran terremoto y devastó a la ciudad de Sardis, quedó completamente en ruinas. Uno de los el emperador que estaba en aquel entonces, que se llamaba Tiberio, invirtió muchísimo dinero en reconstruirla, porque era una ciudad histórica, era una ciudad muy famosa. Invirtió mucho dinero en reconstruirla y en agradecimiento a aquella ciudad le construyó un templo para rendirle culto al emperador. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de una ciudad muy bien protegida, con un renombre de que nadie podía conquistarla, y cuando un terremoto la destruyó, entonces esta ciudad, como todas las ciudades idolátricas o idólatras de aquel tiempo, le construyó un templo a su emperador. Además de ese templo para adorar al emperador, ya tenían templos para adorar a Augusto, para adorar a Roma, para adorar a Artemisa, para adorar a Zeus. Y si usted tiene la oportunidad en estos días de verano de visitar aquella región que ahora es Turquía, aquella región, usted va a encontrar en las ruinas de la ciudad de Sardis, va a encontrar todavía las ruinas de un gran templo que estaba dedicado a Artemisa o a Diana. Bueno, además de que va a encontrar ahí cerquita de ese gran templo, las ruinas de una sinagoga, una sinagoga enorme que nos hace pensar que había muchos judíos en la ciudad, y además un templo cristiano en la misma zona. Bueno, las ruinas de un templo cristiano. No sabemos si era el lugar exacto en donde se reunía la iglesia de Sardis a la que está dirigida esta carta, pero note por favor que el Señor se identifica, como en otras ocasiones, con dos títulos en esta ocasión. Se identifica con nombres particulares. Si usted se acuerda, y estoy seguro la gran mayoría de los que están aquí han venido a esta serie de predicaciones, y estoy seguro que si le pregunto a cualquiera de ustedes cómo se identificó con Jesucristo con la iglesia de Éfeso, sin ver su Biblia, usted fácilmente lo va a decir. Yo sé, pero para que no esforzarlo a usted, se lo voy a repetir. A Éfeso se presentó como el que tiene las estrellas y camina entre los candelabros. A Esmirna se le presentó como el que estuvo muerto y resucitó.
A Pérgamo se le presentó como el que tiene una espada de 2 filos en su mano. A Tiatira como el que tiene ojos de fuego y pies de bronce. Y ahora a Sardis se le presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas en su mano. Por cierto, si usted lo notó, es la primera vez que Jesucristo usa un nombre repetido, es decir, ya había usado el término de tener las 7 estrellas con Éfeso. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que Jesucristo tiene los 7 espíritus de Dios, como dice el versículo 1? ¿Qué significa eso? Bueno, esto es relevante porque sabemos que con frecuencia el Espíritu Santo es asociado con el acto de dar vida. Además de que lo dijimos cuando hablamos de esto en Apocalipsis capítulo 1, Isaías 11, y le voy a pedir que vaya por favor allí, Isaías capítulo 11, versículo 1, nos habla de 7 características del Espíritu Santo. Y esas 7 características es a lo que se está refiriendo aquí cuando dice los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, se refiere al Señor Jesucristo, y un vástago de sus raíces dará fruto. Es decir, está profetizando que de la familia de Isaí, de la familia de David, vendría un retoño. Y ahora note versículo 2, estoy en Isaías 11. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y aquí vienen las características: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, está diciendo, de la familia de David vendrá un retoño, que es el Señor Jesucristo, que tendrá el Espíritu Santo. Ahora, ahí aprovechando que ya está en Isaías, vaya al capítulo 42 y noten cómo vuelve a hacer esta misma descripción, pero ahora note por favor esta capacidad que tiene debido a que el Espíritu Santo mora sobre él. Isaías 42, a partir del versículo 1, dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Note esto: he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Escuche, versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. O es decir, el pabilo ya cuando está humeando, cuando está a punto de apagarse. Dice: con fidelidad traerá justicia. El Señor Jesucristo, el siervo de Jehová, el que Dios iba a enviar como retoño de la familia de Isaí, de la familia de David, tendría el Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo le daría una misericordia, un amor, una compasión, incluso por los que estaban a punto de apagarse. No, dice aquí en Isaías 42:3, que cuando viera ese pabilo, no sé si alguno de ustedes todavía conoció las velas, lo que conocíamos como las velas, con ese pabilo allí arriba, cuando está a punto de apagarse, empieza a echar humo. Dice, está echando humo, no va a decir, ya, que se apague, no, sino que lo va a cuidar para que reavive. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, regresando a Apocalipsis, aquí el Señor Jesucristo se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y luego dice, y las 7 estrellas. Acuérdense que las 7 estrellas eran los mensajeros que el Señor enviaba a su iglesia, porque el Señor tiene el control sobre su iglesia, porque Él cuida de su iglesia, porque Él ama a su iglesia. Y
le da un mensaje. El Señor Jesucristo, que se identifica como el que tiene los 7 espíritus y como el que tiene el control de los mensajeros de su iglesia, va a dar un mensaje. Un mensaje en 3 partes. Y para que usted se acuerde, y espero que se acuerde porque vamos a hacer un examen al final, me voy a poner ahí en la puerta y el que pase el examen se va a comer, los que no, aquí se quedan hasta que se acuerden, es broma por supuesto, pero para que usted se acuerde, vamos a usar las 3 primeras letras de Sardis, S-A-R. Número 1, el Señor le da una sacudida. Número 2, el Señor da una amonestación. Y número 3, el Señor da una reafirmación, una sacudida, una amonestación y una reafirmación. Ese es el mensaje que el Señor va a dar a esta iglesia muerta. Vea lo que dice ahí la segunda parte del versículo 1, dice primero la sacudida, dice el Señor Jesucristo dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor conocía perfectamente el corazón y las intenciones de cada uno de los miembros de la iglesia de Sardis. El Señor los conocía por completo. El Señor no estaba conociéndolos poco a poco, el Señor ya los conocía. Las obras son evidentes. La manera en que nos vestimos y actuamos es evidente, pero el Señor no se queda ahí. El Señor conoce perfectamente el corazón. No se queda al nivel de superficie. Él examina el corazón y las intenciones, las motivaciones que hay detrás de cada acción. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que tienes nombre de que vives. La iglesia de Sardis tenía un nombre. ¿Qué es eso de que tenía un nombre? No quiere decir que tenía un nombre como todas las iglesias tienen un nombre, iglesia bíblica de la comunidad, iglesia Betel, iglesia, etcétera. No, se refiere aquí a que tienes una reputación, eres conocido por algo, tenía su fama. Esa iglesia era muy conocida entre las iglesias de alrededor por ser una iglesia que tenía buenos frutos, tenía su fama. Al igual que todas las iglesias, la iglesia de Sardis se conocía como iglesia cristiana. ¿Se acuerda qué significa cristiano? La palabra cristiano surgió como una especie de mofa, de burla, porque la gente de Antioquía, la iglesia de Antioquía, predicaba a Cristo Jesús y la gente alrededor les empezaron a decir cristianos en un tono de mofa, como para decir, ay sí, los Cristos chiquitos, los que supuestamente son como Cristo. Entonces, la iglesia de Sardis tenía el nombre, iglesia cristiana, tenía su nombre, tenía su reputación. Y por llevar ese nombre y por tener su fama, se podía sentir confiada, se podía sentir a gusto, se podía sentir tranquila. Algunos hasta podrían decir dentro de la iglesia, bueno, al menos yo no voy a los cultos paganos como aquellos, yo no ando adorando al emperador como aquel, yo no ando adorando a Zeus, yo no ando practicando inmoralidades como en otros lados, como en otras iglesias, como en otros cultos. Yo sé que voy a una iglesia en donde abren la Biblia, en donde cantan a Jesucristo, en donde se reúnen un día domingo, que es el día que resucitó Jesucristo. Al menos yo sé que estoy en un lugar en donde hay personas que creen en Jesucristo, es decir, se sentían confiados porque tenían el nombre de cristianos. La iglesia de Sardis estaba confiada en su nombre, en su título, en su reputación. Pero Jesucristo les da una sacudida. Jesucristo les da una buena sacudida. Tienes nombre de que vives,
pero estás muerto. Te quedó solo el nombre, te quedó solo la reputación, te quedó solo la fama de que hacías cosas dignas del Señor. Dice, estás muerto. Mientras que Sardis tenía reputación de buenas obras y llevaba el título de cristiana, solo le había quedado esa reputación. Su vida cotidiana, su vida continua, sus prácticas del diario vivir no correspondían con ese nombre. Por eso Jesucristo la llama como una iglesia muerta. La vida cotidiana no era congruente con su título cristiana. Su estado actual no era congruente con la fama que había creado de que eran una iglesia que trabajaba. Estaban muertos. Hermanos, no hay nada más serio, peligroso y triste que alguien que predique el evangelio, que un ministro, un predicador, que está repitiendo las verdades del evangelio a base de repetir las verdades y en falta de quebrantamiento ante la palabra de Dios, se vuelva un hipócrita. Y note que estoy hablando de un predicador. Es decir, me estoy hablando a mí mismo. Porque corremos el riesgo de que a base de repetir las verdades del evangelio una y otra vez y estar amonestando, pero si no hay quebrantamiento delante de la palabra de Dios, el corazón va desarrollando un callo, se va endureciendo y se vuelve uno un hipócrita. Y si ese riesgo hay detrás del púlpito, también existe delante del púlpito. Que después de tanto tiempo que uno predica a Jesucristo como el único Señor y Salvador, uno se esté endureciendo y la vida cotidiana permanente no corresponda a la de un cristiano. La buena opinión que la iglesia de Sardis tenían de sí mismos y la idea de que los demás pensaban bien de ellos, el Señor lo desafía, el Señor los sacude, el Señor les da una muy buena sacudida que seguramente que hasta sus cimientos se cimbraron cuando escuchan esta declaración. Tienes fama de que estás vivo, tienes fama de que eres cristiano, tienes fama de que vives, pero estás muerto. Hermanos, esto es serio. Esto es una llamada seria. Porque en ocasiones, a veces eso es lo que queda. Una fama, un nombre. Pero qué feo es que el mismo Señor Jesucristo, el que tiene ojos como de fuego, que tiene la espada de dos filos para abrir y examinar el corazón, el que conoce el pensamiento y las intenciones, diga, yo sé que tienes la pura fama nada más. Esto es algo serio. Y ahora vean, número 2, la amonestación. La amonestación. Versículo 2, dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estos versículos 2 y 3 muestran la misericordia del Señor. Porque a pesar de que es una iglesia que ya no tiene la fama que ellos decían tener, el Señor aún así les habla, los amonesta. En vez de lanzar una condenación inmediata contra la iglesia de Sardis, en vez de simplemente cortarlos de tajo y decir,
por cuanto no estás dando fruto y solamente te quedó el nombre, por cuanto estás muerto, por cuanto estás marchito, ¡pum! Voy a quebrar y ya no más vas a ser parte de mi iglesia. No, el Señor les habla. El Señor se dirige a ellos. El Señor con su amor, como leímos allá en el libro de Isaías, debido a que tenía el Espíritu Santo, no apaga el pábilo que está ya a punto de fallecer, sino que amonesta a la iglesia, les muestra el camino de salida. Lo primero que les dice es, pónganse alerta, pónganse alerta. La Reina Valera traduce, sé vigilante. La Biblia de las Américas dice, ponte en vela. Otra Biblia dice, despierta. Es decir, ¿a qué se está refiriendo allí? Se está refiriendo a un llamado a que despierten, a que si un comentarista decía que este es un llamado a una persona que está de pie pero no está despierta. Y creo que algunos, a todos, el caso por ejemplo de mi esposa es de las que abre los ojos y ya está arriba, ya está luego lúcida. En mi caso no, yo me tardo unos buenos minutos en lo que me preparo mi café, casi siempre unos 20 minutos en que empiezo como se dice, a carburar, empieza mi mente a trabajar. Uno de mis hijos también se levanta muy pronto, el otro día le di unas instrucciones, ya estaba de pie, andaba por la calle, le di unas instrucciones, yo iba a trabajar, le dejé una lista de cosas que tenía que hacer y como en una hora me llama y me dice, papá, ¿me dijiste algo? Digo, ¿cómo que si me dijiste algo? Si me dijiste, sí papá, ah sí, pero la verdad ni me acuerdo. Bueno, es un llamado a estos hermanos o esta iglesia parecían estar en pie, pero no estaban despiertos. Es un llamado a avívense, despierten, pónganse alerta, pónganse a vigilar. Ahora, aquí es, hermanos, en donde el contexto tiene mucho que ver, porque la ciudad de Sardis conocía bien la historia de lo que había pasado siglos atrás. Debido a la posición geográfica privilegiada que tenía Sardis, de la que hablamos al principio, en el 547 antes de Cristo, es decir, 550 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis tenía un historial. Sardis, la ciudad de Sardis, esa gran ciudad, tenía un historial. Ciro, el rey de Persia, la había atacado. Y debido a que las rocas que la protegían por un lado y la puerta estrecha que la protegía por el otro lado eran inconquistables, esa era la fama que tenía, pudieron repelerlo. A pesar de que era una ciudad chiquita, el gran Ciro, el Ciro, rey de Persia, la atacó y no pudo contra esa ciudad. Pero ¿saben qué pasó? Que después de ese ataque bajaron la guardia. El rey, el que estaba gobernando sobre Sardis, dejó de cuidar. Y Ciro, como era un gran guerrero, encontró la manera de hacer que un pequeño escuadrón subiera cautelosamente por el risco, entrara, abriera la puerta y entonces pudieran entrar. Dejaron de vigilar y la ciudad cayó 550 años antes de Cristo, antes de que esto sucediera. La gente conocía esa historia y es el lenguaje que el Señor les está diciendo. Les está diciendo, debido a tu nombre, debido a que tú pensabas que eras la iglesia con mayores frutos y todo el mundo te conocía, dejaste de vigilar, dejaste de mantener la guardia arriba y los ladrones te empezaron a entrar y empezaste a morir, empezaste a decaer, estás en la ruina, estás hasta abajo porque dejaste de vigilar. Vigila, avívate, despierta, sé vigilante, lo que le está diciendo.
La iglesia se había confiado en su buen nombre. La iglesia se había confiado en que eran cristianos por nombre. El Señor les da un llamado de despertar. Es una amonestación a que salgan del engaño de que están vivos pensando que estaban viviendo conforme al estándar del creyente. Y ese es el llamado, por cierto, que Jesucristo hizo para sus seguidores. En Mateo 24:42, el Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Marcos 13:34 les dijo esta parábola: es como un hombre, es decir, el reino de los cielos es como un hombre que se fue de viaje. Escuche, y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, dijo el Señor Jesucristo, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo, al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Y en Lucas 12 el Señor Jesucristo dijo: dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando. Y no solamente el Señor Jesucristo, también el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 16: estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Estos llamados para algunos representan un problema. ¿Por qué? Porque alguien dice, bueno, pero si la salvación es segura, si la salvación es definitiva, entonces, ¿por qué tenemos que velar? Si ya está asegurada, si ya la salvación está en Cristo Jesús, ¿por qué tenemos que velar? Es que, dicen algunos, es que entonces, si me descuido, entonces pierdo la fe, el diablo me la roba, o pierdo la salvación. Bueno, la respuesta es claro que no. No se puede, la salvación está asegurada por el Señor. La salvación es segura por el Señor. Entonces, ¿por qué llama a los creyentes a estar alerta? Escuche esto. Porque el verdadero creyente no quiere permanecer en pecado. El verdadero creyente no quiere permanecer dormido. Porque tiene una nueva naturaleza. Porque su naturaleza cambió. Porque su naturaleza ya no ama el lodo del pecado. Cuando vivíamos lejos de Dios, con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza malvada que tendía hacia el pecado, bueno, no podíamos salir de allí porque éramos esclavos del pecado. Pero cuando el Señor nos salvó, no solamente nos limpió externamente, sino que nos dio un nuevo corazón y nos dio su Espíritu Santo para que ahora, en vez de la suciedad del pecado, amemos la santidad, amemos el tener comunión con el Señor y el limpiarnos de la maldad. Por eso es que cada creyente verdadero debe estar alerta, porque ese es un distintivo del creyente. Ahora, la Biblia no nos explica todos los detalles acerca de cómo funciona la salvación. Esta salvación que ha sido plenamente otorgada por Dios, pero al mismo tiempo debe ser cuidada por el creyente en santificación. No sabemos exactamente todos los detalles, pero lo que sí sabemos es que el Señor nos manda a que una vez que hemos sido salvados, cuidemos, vigilemos, estemos alertas para permanecer en santificación. Despierta, dice el Señor, despierta, alerta. Vean la segunda instrucción que les da, está amonestando, la segunda amonestación es: afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Jesucristo les dice que afirmen esas cosas que quedaban. Esas cosas son las obras que aún quedaban. Poquito, muy poquito.
si tenían la fama de que eran súper evangelizadores, ahora quedaba bien poquito, estaba a punto de morir. Si tenían la fama de que antes oraban y eran hombres y mujeres de fe que buscaban al Señor, ahora poquito, ahí estaba a punto de morir, estaba humeando ya la brasa. Dice el Señor, mantén, afirma las cosas que quedan, eso poquito que queda. ¿Por qué debían esforzarse? Porque el Señor Jesucristo había evaluado el comportamiento de los sardinenses, de la iglesia de Sardis, y los había encontrado faltos. No llenaban la medida del control de calidad. Se habían quedado muy bajos. No era lo que el Señor esperaba. El Señor espera que su iglesia ande dignamente del nombre de Cristo. Por eso en Efesios 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice: yo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y a los filipenses en el capítulo 1 les dice: comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. Y el Señor está llamando a esta iglesia y les dice: mantén lo que queda, mantén lo que queda. Ahí está humeando, manténlo. Como le hacemos para mantener la flamita que se está apagando, ahueca las manos, sóplale, manténlo, que no se apague. Se está muriendo, bien pudo el Señor, pum, de tajo, decir: no estás cubriendo lo que yo espero de ti. El Señor le habla y le amonesta y le dice: mantén eso, manténlo. También el Señor, vea lo que dice en el versículo 3, le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Esto que habían ellos recibido, que habían oído, no es otra cosa más que el Evangelio. Recuerda los fundamentos del Evangelio, recuerda lo básico. Por eso el libro de Hechos hace mucho énfasis en oír la palabra de Dios, en oír el mensaje del Evangelio. En Hechos 4:4 dice: muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. En Hechos 15:7 dice: y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos 10 dice: ¿cómo invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Recordar el Evangelio. Acuérdate de los fundamentos. Acuérdate de los fundamentos. Ellos debían arrepentirse. Una vez que se acordaran de los fundamentos, que se acordaran de lo básico, que se acordaran de las obras que distinguen a un cristiano, dice: arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar de camino. Vas en esta dirección de pecado, arrepentirse es dar la media vuelta y ahora voy para allá. Eso es arrepentirse en términos prácticos. Si sabes que vas en el camino del declive al punto de que estás apagándote, arrepiéntete, acuérdate de lo básico. ¿Qué es lo básico? La Escritura. Un buen termómetro de cómo está tu vida espiritual es cómo tratas la Escritura. Es decir, cómo la lees, con qué frecuencia. ¿Estás memorizando las Escrituras? ¿Estás predicando? ¿Estás explicando? Papá, explícame qué quiere decir esto de la parábola del sembrador. Ahorita no estés molestando porque va a jugar el América y va a ganar la copa y etcétera. No. Apaga tu televisión y explica la palabra de Dios. Habla la palabra. Oye, vecino,
tengo problemas familiares, tengo problemas, ¿qué hago? Te voy a recomendar un buen abogado para que te agilice así el divorcio. No, ¿qué pasó? Abre la palabra, es una oportunidad para predicar la palabra de Dios. Es una oportunidad para que compartas el evangelio. Acuérdate de lo básico, dice el Señor, y arrepiéntete. Deja de hacer eso que te está llevando a la ruina espiritual. Arrepiéntete. Es triste que alguna iglesia se quede atorada con las memorias de los éxitos pasados. Es triste que viva confiada de que sigue teniendo la misma efectividad, pero ahora no hace nada. Lo primero que el Señor le dice a esta iglesia es darle una buena sacudida y decir, no vives, estás muerta. Pero en vez de condenarla inmediatamente, la amonesta y le dice, ponte alerta. Hay una salida. No está todo perdido. Ponte alerta. Esto nos muestra la misericordia de Dios. Más que la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios. ¿Qué suena longanimidad? Me dijo el otro día un muchacho que no habla mucho español y le dije, ¿a qué te suena longanimidad? Y me dijo, ¿a longaniza? Dije, no tiene nada que ver, Longanimidad quiere decir llevar la misericordia y el amor de Dios a lo máximo, estirarlo a lo máximo. Es decir, está esperando y dice, voy a esperar más, estira todavía más. Y todavía no hay resultado, voy a esperar más todavía. Le está diciendo a esta iglesia, te quedó el puro nombre. Arrepiéntete, acuérdate de lo básico y arrepiéntete. Una sacudida, una amonestación y luego viene una reafirmación. Versículos 4 al 6 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando habla ahí de que hay unos pocos, literalmente dice unos pocos nombres. Y esa es una manera diferente de usar la palabra nombre de la que usó ahí al inicio, en el versículo 1, cuando dice, tienes nombre de que vives. Allá era una fama, una reputación. Acá, cuando dice, tienes unos pocos nombres, está diciendo, tienes unas pocas personas, unas pocas personalidades, unas personas allí que se distinguen, pero son bien poquitos que no han manchado sus vestiduras. Eso quiere decir, esto nos da una idea de que lo que la mayoría estaba haciendo era manchar sus vestiduras, viviendo en pecado. Eran unos poquitos que estaban manteniendo sus vestiduras blancas, refiriéndose a una vida de santidad. Ahora, dice, esas personas que están manteniendo, que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos entendemos lo que es una interpretación literal. Una interpretación literal de este pasaje no quiere decir que los que son verdaderamente cristianos se van a vestir de blanco, ¿verdad? No quiere decir que a partir del próximo domingo todos nos venimos de blanco porque somos verdaderamente creyentes. No, una interpretación literal permite que haya un sentido figurado en las palabras. Y aquí cuando está diciendo andarán conmigo vestidos de blanco,
las vestiduras blancas en las Escrituras representan la justicia de Dios. El color blanco representa la justicia de Dios que ha sido imputada al creyente, que ha sido dada como un regalo al creyente. Si ustedes se dan cuenta, las vestiduras blancas son mencionadas 2 veces allí en Apocalipsis 3. Lo menciona en el versículo 4 y luego en el versículo 5 vuelve a decir que será vestido de vestiduras blancas. De hecho, más adelante, cuando el Señor le escriba a la iglesia de Laodicea, le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado, versículo 18, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas. Y así, bueno, hay varios pasajes en Apocalipsis en donde las vestiduras blancas representan la justicia de Dios que ha sido dada. Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 7:9 y Apocalipsis 7:13. En particular, ahí en Apocalipsis 7:13, cuando el apóstol Juan está viendo una visión celestial, se acerca uno de los ancianos que está alrededor del trono y le habla a Juan diciéndole: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y ahí le explica en el versículo 14 que esos son los que habían salido de la tribulación y habían lavado sus vestiduras y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces el Señor dice: esos poquitos que no están viviendo una vida pecaminosa, que no le están dando rienda suelta a su carne porque se quedaron con el nombre nada más, a esos poquitos que se mantienen, van a caminar conmigo con la justicia de Dios, con la justicia de Dios, con vestiduras blancas. Y luego viene esta declaración que probablemente sea una de las declaraciones más controversiales en todas las cartas que estamos estudiando. Vean lo que dice en el versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre en el libro del libro de la vida. ¿Qué significa esto? Algunas personas piensan que esto significa que el nombre de los cristianos puede ser borrado del libro de la vida. Déjeme solamente brevemente explicarle qué es el libro de la vida. Si usted me acompaña, está ahí en Apocalipsis, vaya a Apocalipsis 19 para que usted lo vea, usted lo marque, usted lo pueda tener presente. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 12, dice: también vi a los muertos grandes y pequeños, está hablando del día final, el juicio final, a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados, fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El libro de la vida, en otras palabras, es ese libro físico o metafórico, no lo sabemos, pero es en todo caso una lista en donde están los nombres de los que tienen su ciudadanía en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Señor Jesucristo.
Ellos son, o esos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Ahora, cuando dice aquí, regresando a Apocalipsis 3, que aquellos que son dignos, aquellos que tienen la justicia de Dios y que por lo tanto son vencedores, se refiere a los creyentes verdaderos, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y otra vez la pregunta es, entonces, ¿quiere decir que hay algunos que sí son borrados y unos que no son borrados? No. Este libro dice que no son borrados. Ahora, ¿por qué dice esta frase en negativo? No borraré su nombre. Porque en griego esa es la manera más enfática de decir su nombre está en el libro de la vida, por una negación fuerte. De hecho, en el griego hay un doble negativo. En griego hay dos maneras de decir no, y aquí el Señor Jesucristo usa las dos juntas, como diciendo jamás, para nada, no existe la posibilidad, de ninguna manera, ni siquiera se les ocurra, no, y 1000 veces no, saldrán del libro de la vida. Y otra vez, que en griego es una manera enfática de decir, su nombre está en el libro de la vida. Es mucho más enfático en hacer esta doble negación que decirlo simplemente de manera positiva. Por eso es que el Señor simplemente está diciendo, aquel que a diferencia de todos aquellos que se han dejado llevar por los placeres de este mundo y que se han confiado en que son cristianos y que asisten a una iglesia cristiana y que escuchan la palabra de Dios y que mis abuelitos eran cristianos o que mis abuelitos predicaban la palabra de Dios y etcétera, que conocen muchas historias bíblicas, están confiados en su nombre, pero su vida no refleja la verdadera vida cristiana. Bueno, a diferencia de esos, dice, hay otros que mantienen sus vestiduras blancas, que caminarán en vestiduras blancas, y su nombre seguro, sin lugar a dudas, que no quepa ni la menor duda, su nombre está en el libro de la vida del Cordero. Por eso, yo lamento mucho que hay un himno que al menos allí en México solamente cantamos en los velorios, en los memoriales, en los entierros, que es ese himno que dice, cuando la trompeta suene en aquel día final. Y digo que allá en México porque aquí, de las 7 ocasiones que he venido, una vez lo cantamos. Y no saben con cuánto gusto lo canté, porque nunca lo había yo cantado fuera de un memorial, un velorio. Es un hermoso himno. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Por qué? Porque el nombre del creyente está sí o sí, está seguro que sí, claro que sí, inscrito en el nombre, en el libro de la vida del Cordero. Y un día el Señor va a llamar tu nombre. Si tú eres un creyente que estás buscando dejar una vida de trivialidad, que no te estás confiando solo en tu nombre, sino que estás siguiendo fielmente al Señor y que te estás asegurando que tu estilo de vida corresponde a tu nombre de cristiano. ¿Y por qué pongo ese condicional? ¿Por qué digo que si tú estás haciendo eso? Porque eso es lo que distingue a un verdadero creyente. Eso es lo que lo distingue. Así que, si por ahora, tal vez, tú te identificas con la iglesia de Sardis, si por algún tiempo has estado descuidado y simplemente vivías del recuerdo de que en otro tiempo, antes yo, me acuerdo que antes yo,
y me acuerdo que leía la Escritura. Si vives de ese recuerdo, el Señor te está llamando. El Señor no quiere cortar de tajo. El Señor te llama, te amonesta. Te dice, date cuenta, estás muerto. Vigila. Acuérdate lo que escuchaste, acuérdate de los fundamentos y reaviva. Arrepiéntete y reaviva lo que está a punto de morir. ¿Eres tú la persona a la que Dios está hablando? ¿Estás confiando en la fama que tienes, en el nombre que tienes? ¿Estás viviendo solo del recuerdo de los logros pasados? Tú lo sabes. Y todavía más importante, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y te está amonestando a que no te quedes con eso del pasado, sino que te arrepientas. Y que tu vida sea del estándar para que con orgullo nos sigamos llamando cristianos, hijos de Dios, salvados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Oremos. Tú conoces nuestro corazón, Señor. A ti no te podemos engañar. Tú no te quedas con la superficie, con la fachada. Tú nos conoces profundamente. Y sabes, Señor, si alguno de mis oyentes hace tiempo que vive descuidadamente y tú le estás llamando hoy a reavivar, a ser vigilante, a arrepentirse, a no vivir solo del nombre, sino a vivir a la altura de su llamamiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, hoy redarguya los corazones para que cada uno de nosotros, Señor, vivamos como tú quieres, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esperar, por ser paciente con nosotros, a pesar de nuestros pecados, y por llamarnos, Señor, al arrepentimiento, por amonestarnos, Señor, a vivir como tú quieres. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.